En la mitología griega, ¿quién traicionó a Heracles y fue la causa indirecta de su muerte? ¿Una gorgona? ¿Un cíclope? ¿Un centauro? ¡Un centauro! Neso intentó raptar a Deyanira, esposa de Heracles, ofreciéndole que montase en él para cruzar así el río Eveno. Heracles, desde el otro lado del río, vio que Deyanira iba a ser forzada por Neso y disparó al pecho del centauro una flecha envenenada con la sangre de la hidra de Lerna, a la que había matado, cumpliendo así con uno de sus trabajos para Euristeo. Como último acto de maldad, mientras agonizaba, Neso le dijo a Deyanira que su sangre aseguraría que Heracles le fuese siempre fiel. Deyanira le creyó y, más adelante, cuando empezó a menguar su confianza en la fidelidad de Heracles, untó una camisa con la sangre y se la dio a su marido, que murió lenta y dolorosamente al quemarle la piel. ¿Cuál es el río más importante de Polonia que fluye de sur a norte a través de todo el país? Vístula, Ródano, Limpopo. Vístula, con una longitud de 1.070 kilómetros, es el más largo de los que desembocan en el mar Báltico. Nace en el suroeste del país a 1.220 metros de altitud, en la vertiente septentrional de los Montes Cárpatos, y discurre primero en dirección norte, después este y, por último, oeste. Desemboca en el Golfo de Gdansk, un entrante del Báltico, después de dividirse en dos ramales que dejan entre ellos un amplio delta. Durante cientos de años, el río fue una de las principales arterias comerciales de Polonia, y por ello, los castillos que bordeaban sus orillas eran posesiones muy estimadas. Sal, madera, grano y piedra para la construcción de edificios fueron algunos de los bienes enviados a través de esa ruta. ¿Qué zar, siendo el primero en adoptar este título en Rusia, ordenó la construcción de la majestuosa Catedral de San Basilio? Nicolás II, Iván el Terrible, Pedro el Grande. Iván el Terrible. La construcción de la catedral fue ordenada para conmemorar la conquista de un estado tártaro, situado en el territorio de la antigua Bulgaria del Volga, cuyo nombre fue Kanato de Kazán. Los tártaros es un nombre colectivo que se aplica a los pueblos túrquicos de Europa Oriental y Siberia. Esta catedral se realizó entre 1555 y 1561. En 1588, el zar Teodoro I de Rusia mandó que se agregara una nueva capilla en el lado este de la construcción, sobre la tumba de San Basilio el Bendito, santo por el cual se empezó a llamar popularmente la catedral. El título de zar fue adoptado por primera vez en 1547 por Iván el Terrible, como símbolo del cambio de naturaleza del Principado de Moscú a zarato ruso. ¿En qué vasto océano se embarca el intrépido Sinbad el Marino en el tradicional cuento árabe originario del Medio Oriente? Atlántico, Pacífico, Índico. Índico. La historia de Sinbad el Marino tiene raíces en la Historia del marinero náufrago, escrita en Egipto hacia el 2200 a.C. durante el Imperio Antiguo. Posteriormente, incorporó elementos de la Odisea de Homero y de una biografía de Alejandro Magno. También se enriqueció con relatos orales de navegantes del siglo XIII y las 7 exploraciones por el Índico, realizadas en el siglo XV por Chong He, el mayor explorador marítimo chino de la historia y el más importante de Asia, conocido como Ma Sanbao, quien podría haber inspirado el nombre del personaje. Sin un autor único, Sinbad forma parte de Las Mil y Una Noches, una colección de cuentos persas,
indios y árabes recopilados y transmitidos a lo largo de los siglos. ¿A qué sistema del cuerpo humano pertenece el componente anatómico llamado Atlas, en referencia al titán griego? Circulatorio, muscular, esquelético. Esquelético. El atlas es el nombre que recibe el hueso más alto de toda la columna vertebral, siendo este la primera vértebra cervical, C1. Esta vértebra, que al articularse con el hueso occipital sostiene la cabeza, recibió su nombre al ser comparada con el titán Atlas, al que Zeus condenó a cargar sobre sus hombros, la bóveda celeste en la mitología griega. La columna vertebral, también llamada espina dorsal, es una estructura curva compuesta de vértebras interconectadas por una serie de discos intervertebrales cartilaginosos y puede ser dividida en vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígeas. Esta primera vértebra cervical tiene poca semejanza con cualquier otra vértebra y es por ello que es clasificada como vértebra atípica. ¿Qué facilitó la clave para el desciframiento moderno de los jeroglíficos egipcios? La piedra de Rosetta, el código de Hammurabi, los papiros de Zenón. La piedra de Rosetta, inscrita con un decreto publicado en Memphis en el año 196 a.C., en nombre del faraón Ptolomeo V. El decreto aparece en 3 escrituras distintas: el texto superior en jeroglíficos egipcios, la parte intermedia en escritura demótica y la inferior en griego antiguo. Al presentar el mismo texto con diferencias menores entre ellos, permitió comparar las inscripciones y descifrar los jeroglíficos. Fue hallada el 15 de julio de 1799 por el capitán francés Pierre-François Bouchard durante la campaña francesa en Egipto. Tras la derrota francesa, fue transportada a Londres y se expone al público desde 1802 en el Museo Británico. El estrecho de Tiquina es una unión de las 2 masas de agua que conforman el lago navegable más alto del mundo. ¿Dónde está ubicado? Montañas rocosas, Andes centrales, Montes Apalaches. Andes centrales. Este estrecho tiene una anchura de unos 780 metros y se encuentra ubicado en el lago Titicaca, en el lado boliviano de este, en el departamento de La Paz. Con una altitud media de 3.812 metros, el Titicaca finalmente queda formado por 2 cuerpos de agua separados por este estrecho. El más grande, situado al norte, es denominado Lago Mayor o Chucuito, estando en esta parte su mayor profundidad, 283 metros. El otro cuerpo más pequeño, llamado Menor o Lago Viña y Marca, situado al sur, con una profundidad máxima de 45 metros. El 56% del área del Titicaca corresponden a Perú y el 44% a Bolivia. Existen 2 deportes que se consideran probablemente los más antiguos del mundo. Uno es el atletismo y el otro es la lucha, el boxeo, la hípica. La lucha se introdujo en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad en el 708 a.C., pero ya existía antes y era conocida por todas las civilizaciones. En efecto, se encontraron representaciones de luchadores en las civilizaciones acadia y sumeria. Las primeras informaciones auténticas sobre la lucha se remontan al tiempo de los sumerios. El poema de Gilgamesh, escrito alrededor del 2300 a.C., hace el relato de competiciones de lucha propia de ese periodo.
En Babilonia, existen pruebas arqueológicas como una figurilla de bronce del 2600 a.C. y de competiciones en honor al dios Marduk. Los hititas de la Edad del Bronce también la practicaban y conocían. Marco Aurelio fue un emperador cuya vida y liderazgo encarnaron la virtud, la disciplina y la serenidad. ¿Qué filosofía guió su pensamiento y acciones? ¿Escolástica, estoica, renacentista? Estoica. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en Atenas a principios del siglo III a.C. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Como seres racionales, su objetivo era alcanzar, basándose en la tolerancia y autocontrol, la eudaimonía, felicidad o bienaventuranza, y la sabiduría en aceptar el momento tal como se presenta, al no dejarse dominar por el deseo de placer, la recompensa inmediata o el miedo al dolor. Los estoicos son especialmente conocidos por enseñar que la virtud es el único bien para los seres humanos. ¿A qué novelista, poeta, dramaturgo y soldado español se lo apodó el Manco de Lepanto? Francisco de Quevedo, Antonio Machado, Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes. Este sobrenombre proviene de su participación en la batalla de Lepanto, un combate naval que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Patras, cerca de la ciudad griega de Naupacto, en ese entonces conocida como Lepanto. Esta batalla fue una de las más importantes de la historia, en la que las fuerzas cristianas, lideradas por la Liga Santa, derrotaron al Imperio Otomano. Durante este conflicto, Cervantes combatió con gran valentía a bordo de la galera marquesa. Fue gravemente herido en la mano izquierda, lo que le dejó esta última incapacitada de por vida. Aunque no llegó a perderla completamente, quedó inutilizada, motivo por el cual fue llamado el Manco de Lepanto. ¿De qué manera fue ejecutado Luis XVI, símbolo del fin de la monarquía francesa? En la horca, en la guillotina, en la hoguera. En la guillotina. En diciembre de 1792 fue juzgado por la Convención Nacional bajo la acusación de traición y conspiración contra el Estado francés. La votación fue extremadamente reñida, pero finalmente se decidió su ejecución por una mayoría estrecha. Entre las pruebas que lo incriminaron se encontraba el armario de hierro, un escondite secreto en el Palacio de las Tullerías, donde se hallaron documentos que revelaban su correspondencia secreta, que puso en evidencia el doble papel de sus consejeros y ministros. El 21 de enero de 1793, a las 10:15 de la mañana, el condenado llegó al lugar en el que se encontraba instalada la guillotina, la entonces llamada Plaza de la Revolución. ¿Cuál de los siguientes países tiene en su bandera nacional a la Cruz de San Andrés? Escocia, Suiza, Dinamarca. Escocia. Según la leyenda, en el 832, el rey Angus II de los Pictos lideró a los escotos contra los anglos. Rodeados, rezaron por sus vidas. San Andrés se apareció al rey y prometió la victoria. Al amanecer,
ambos ejércitos vieron una cruz blanca en el cielo. Sin embargo, las evidencias históricas del uso de la cruz de San Andrés como símbolo de Escocia son posteriores a esta leyenda. En 1385, el Parlamento escocés ordenó que los soldados llevaran este símbolo. La primera bandera escocesa conocida, con una cruz blanca sobre fondo rojo, data de 1503. Para 1540, se modificó y adoptó la actual bandera de fondo azul y cruz blanca. Nos encantaría saber cuántas respuestas lograste acertar. Comparte tu puntuación en los comentarios y demuestra lo lejos que has llegado. ¿Te quedaste con ganas de más? No te detengas, tenemos una selección de videos creados especialmente para ti. Prepárate para el próximo reto, estamos ansiosos por verte superar nuevos desafíos. Te esperamos.